Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio del Rosal, redactor de Agrodifusión. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenidos a un nuevo espacio informativo agrícola. Soy Antonio del Rosal y ahora en Agroinformación vamos a hablar sobre que Asaja Almería pide a los grupos políticos que defiendan en la Unión Europea la preferencia comunitaria y la soberanía alimentaria. Para tratar sobre este tema tenemos al otro lado del teléfono a Doración Blanque, presidenta de Asaja Almería. Muy buenos días, Doración, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, comenzar preguntándote, aunque hay muchos puntos importantes, exactamente, ¿qué queréis que se reivindique a nivel europeo en Bruselas sobre todo el sector de la agricultura? Bueno, estamos viendo desde hace ya bastante tiempo, ¿no?, que Europa en el ámbito agrario juega un papel importantísimo, ¿no? Realmente Europa legisla, Europa decide las líneas básicas de la agricultura y la ganadería en Europa, y son los países miembros los que al final pues tienen que adaptar a cada uno internamente pues esa legislación y esas directivas comunitarias a lo que es la legislación propia del país, ¿no? Y luego pues todo eso son al final pues obligaciones y deberes que tienen los agricultores, ¿no? Entonces, bueno, también estamos viendo, y de hecho parte de las protestas que llevábamos a cabo a lo largo de este año pues ha sido precisamente para exigir unas políticas agrarias europeas razonables y coherentes, ¿no? Estamos hartos de ver cómo se ha hecho un giro ecologista radical, que al final lo que viene a decir es que prima el medio ambiente por encima de la sostenibilidad económica de la agricultura, ¿no? Con lo cual pues no tiene mucho sentido el que al final convirtamos los campos en jardines, ¿no? Porque comer tenemos que comer todos, ¿no? Y luego también una cuestión que nosotros estábamos pidiendo y que a nivel europeo, pues bueno, de alguna manera se ha mirado siempre para el otro lado y hemos visto cómo los intereses que tienen políticamente la Unión Europea es distinto a los intereses que tenemos los agricultores en Europa, ¿no? Y han sido pues esos acuerdos comerciales y esa laxitud que han tenido con respecto al control de las importaciones y a las exigencias que le han hecho a nuestros agricultores con respecto a los agricultores de terceros países, ¿no? Y en definitiva todo esto pues lo que viene a decirnos es el papel tan importante que tiene Europa y sobre todo la necesidad que tenemos de que realmente a nivel europeo nuestros políticos de una buena vez defiendan la agricultura comunitaria, la agricultura española, ¿no? Para eso pues lo que necesitamos es precisamente es lo que venimos pidiendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que al final pues parece ser que no está dentro de las agendas políticas, ¿no? Esa preferencia comunitaria, que se recupere esa preferencia comunitaria, esa soberanía alimentaria, y sobre todo yo creo que Europa es un territorio que puede dar mucho de sí para la alimentación de sus habitantes, y que si se siguen estas políticas, por final lo que estamos haciendo es desmantelando el sistema productivo europeo, ¿no? Por eso pedimos coherencia, pedimos que se aproveche y que esta elección europea, y sobre todo fundamental, que se ponga en el centro de las políticas a los productores de alimentos en Europa, ¿no? Que realmente se tengan en cuenta a estos productores y que realmente pues las políticas que se hagan vengan a facilitar el sistema productivo. O sea, tampoco estamos pidiendo ninguna
digamos, que se nos trate mejor que al resto, pero sí que no se nos trate peor, ¿no? Que si a nivel europeo nos están exigiendo para nuestros consumidores unos productos de una determinada manera, pues que esa misma exigencia se le hagan al producto que venga de fuera o venga de donde venga, y que todos podamos competir en igualdad de condiciones. Eso ha sido uno de los caballos de batalla que siempre hemos tenido, sobre todo en frutas y hortalizas, que es la parte que más nos afecta. Y bueno, ahora la guerra de Ucrania y la crisis sanitaria del COVID pues puso de manifiesto la necesidad de tener esa soberanía alimentaria, ¿no? Y yo creo que debemos de recuperarla. Y tenemos que llamar la atención hacia los políticos hacia los que ya hay, y sobre todo al nuevo gobierno que va a entrar dentro de la Unión Europea, que ponga en el foco, en el centro de esas políticas agrarias, realmente al agricultor y al ganadero, que a veces, bueno, estamos viendo cómo se legisla a espaldas del agricultor y cómo se hacen, pues no son acuerdos agrícolas realmente lo que se están haciendo, sino que son acuerdos comerciales, ¿no? Y nosotros creemos que deben de ser acuerdos agrícolas y que debe de defenderse realmente nuestra producción, ¿no? Y en definitiva, pues esa es la llamada de atención que estamos haciendo, que nos parece importantísimo, que nos parece imprescindible mantener el sistema productivo, y creemos que los políticos y los responsables que lleguen a Europa deben de tener muy, muy en cuenta al agricultor y al ganadero. Sobre todo también, Adoración, uno de los puntos claves también, y una de las cuestiones, ¿no?, que se tienen que poner en valor y se tienen que dar, bueno, que reflejar, y sobre todo que en Bruselas se tengan en cuenta, es la cuestión de la política agraria común, ¿no? La cuestión de la PAC, que bueno, está cambiando y que ha tomado un camino, ¿no?, en estos últimos tiempos que está, bueno, afectando al sector agrario, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que la PAC muchas veces nos puede dar, sobre todo en sectores que no reciben ayuda directa, nos puede dar la sensación de que solamente afecta a aquellos productores, como pueden ser de cultivo extensivo, de leñosos, que tienen ayudas directas, ¿no? La política agraria común engloba absolutamente todo, ¿no? Desde esas ayudas directas hasta los fondos operativos para los productores de frutas y hortalizas y las líneas básicas de lo que es precisamente esa política agraria, ¿no? Con lo cual, bueno, tiene distintos sectores, tiene distintas ramas, pero es verdad que tenemos que tener una política, una PAC, que realmente vele por la salud del sector, ¿no? De un tiempo a esta parte, pues con el Pacto Verde Europeo ha dado un giro bastante ecologista, como comentaba antes, bastante radical en ese sentido, ¿no? Y se priman una políticas verdes por encima de una producción, evidentemente manteniendo una seguridad alimentaria, como no puede ser de otra manera, pero también es verdad que tienen que ser compatibles esas políticas verdes que la PAC ha puesto en el punto de mira en los últimos tiempos, pues bueno, pues con una sostenibilidad económica para que el agricultor y el ganadero puedan seguir produciendo, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido hay que hacer una llamada de atención sobre esa PAC, ¿no? Tiene que ser, bueno, una PAC que mantenga esa ayuda a los sistemas productivos que no son rentables ya de por sí, pero también hay que tener en cuenta que hay agricultura ahora mismo, como es las frutas y hortalizas, que no están obteniendo ayudas directas de esa política agraria común, que todavía son, afortunadamente, y esperemos que siga siendo así, son agricultura que puede competir en el mercado, y que lo que estamos pidiendo es precisamente que no se desmantele ese sistema productivo, y hay que pensar que se tiene que legislar pues para que se mantenga, ¿no? Sostenibilidad medioambiental, por supuesto. Eso, por supuesto, tiene que haber una sostenibilidad que haga que el medio ambiente sea lo suficientemente acorde como para que, bueno, que pueda haber esas producciones, ¿no? Pero no puede ser una política verde radical que haga que al final, pues como decía antes, ¿no?, en lugar de cultivo lo que hacemos es mantener jardines, ¿no? Que tiene que ser compatible con una producción evidentemente que tiene que estar, pues tiene que ser una agricultura limpia, una agricultura sostenible que cuide por el medio ambiente, pero también tiene que ser una agricultura y una política coherente con ese mantenimiento de los sistemas productivos, ¿no? Y en ese sentido la PAC tiene que ser tiene que legislarse y tiene que hacerse en función de las necesidades que tienen los agricultores. No podemos ir a una política agraria absolutamente verde que al final pues ni el
consumidor está dispuesto a pagarlo, porque hay que entender que se reducen. Si nos vamos todos a una producción radicalmente ecológica, tenemos que pensar y tenemos que saber, como consumidores y como productores, que evidentemente la producción va a bajar. O sea, no es lo mismo tener una agricultura convencional, una agricultura integrada, limpia, por supuesto, que tener una producción ecológica. ¿Por qué? Pues porque la producción baja muchísimo y hay que dar de comer a todas las personas que viven dentro y fuera de la Unión Europea, y cada vez somos más los que comemos, ¿no?, dentro de la Unión Europea, con lo cual tiene que ser acorde a eso. Y luego también hay que pensar que si la producción disminuye, como ha pasado, por ejemplo, con el aceite de oliva, el aceite de oliva se ha encarecido en los últimos tiempos precisamente pues debido a una sequía, debido a que la producción ha bajado muchísimo. Entonces, cuando la demanda es muy alta y la oferta es muy baja, pues al final el precio se dispara. Entonces hay que pensar que si queremos comer solo y exclusivamente productos ecológicos, el consumidor tiene que estar dispuesto a pagar. Lo que no podemos hacer es, en Europa, producir exclusivamente en ecológico porque el medio ambiente prima sobre las producciones europeas, y que luego, pues al final, los alimentos tengamos que depender de terceros países con todo lo que eso conlleva. La dependencia alimentaria sería un grave error por parte de Europa el permitir esto, ¿no? Con lo cual, pues tenemos que pensar que hay que irse a un respeto medioambiental, pero también hay que irse a una sostenibilidad económica para el agricultor, para que pueda seguir produciendo. Y sobre todo, pues mantener esos sistemas productivos, ¿no? Entonces, como bien decías tú, esa PAC juega muchísimo, el papel es muy importante porque al final va a definir todas las políticas agrarias. Pero tenemos que hacerlo de una manera coherente y de una manera pues que se sostenga tanto una parte como la otra. Todas las partes, tanto la ecología como el medio ambiente, como el mantenimiento del sistema productivo, tienen que ir de la mano. Con lo cual, pues sobre todo atender a las necesidades de los productores y sobre todo legislar y mantener una PAC coherente con las necesidades que tienen los sectores. ¿Sabemos que tenemos que cumplir requisitos medioambientales? Por supuesto, pero hay maneras y maneras de poder hacerlo, ¿no? Con lo cual, pues dentro de la flexibilidad que nos permite el tener un medio ambiente y un entorno saludable, con una producción que pueda mantener el consumo en Europa, ¿no? Y en definitiva esto es lo que pedimos. Parece muy obvio o en un momento determinado puede parecer lógico lo que se está pidiendo, pero es que en los últimos tiempos se ha perdido absolutamente el norte en este sentido, ¿no? Y prima muchísimo más por una sostenibilidad medioambiental, una sostenibilidad económica, ¿no? Y nosotros creemos que se puede hacer ambas cuestiones y que se pueden mantener perfectamente los sistemas productivos, y es lo que estamos pidiendo. Una PAC coherente con las necesidades que tienen los agricultores y los ganaderos. Pues tomamos nota sobre ello, Adoración Blanque, y presidenta de Asaja, y sobre todo pues que en Bruselas todas estas reivindicaciones, todos estos problemas, digamos, que tiene el sector agrícola, obviamente a nivel provincial de Almería y a nivel nacional, pues que se tengan en cuenta, ¿no? Se tengan en cuenta en la Unión Europea, se tengan en cuenta en Bruselas. Adoración Blanque, presidenta de Asaja, muchísimas gracias por atendernos en Agroradio. Muchísimas gracias a vosotros, un placer estar aquí. Que tenga un buen día. Un saludo. Un saludo. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, en el Twitter, en el Facebook o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido ha estado María Cantos, al micrófono Antonio del Rosal. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.